Bienvenidos a la entrevista en línea en este lunes 15 de julio de 2014. Se trata de una fecha muy especial cuando estamos a las puertas del cuarto aniversario de la entrevista en línea. La Prensa Gráfica y Canal 37 iniciamos este día de manera formal una alianza estratégica de transmisión simultánea de la entrevista. A partir de este lunes, desde las 7 de la mañana, usted puede sintonizar la entrevista en Canal 37 en señal abierta y en Canal 99 en cable de Tigo y desde luego en laprensagráfica.com. Utilizamos así todas las plataformas de comunicación para llevarles a ustedes una entrevista para interpretar de mejor manera la realidad de nuestro país. Un abrazo como siempre a quienes nos acompañan a través de laprensagráfica.com o nos escuchan en GD Radio del Grupo Nutrici. Iniciamos este esfuerzo colocando en la agenda de la reflexión y el análisis varios temas. El proceso de concesión del Puerto de la Unión, la ampliación del aeropuerto internacional, asocio para el crecimiento y asocio público-privados. Las grandes apuestas de esta administración, Funes, cuando se está a las puertas del último año de gestión. Nos acompaña en nuestros estudios desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica Alex Segovia. Él es el secretario técnico de la presidencia de nuestro país. Bienvenido, es un gusto. Gracias, buenos días, saludos a todos. Bueno, secretario, para comenzar creo que es importante que nos ayude a colocar en perspectiva, sobre todo la parte estrictamente cronológica del proceso de concesión de Puerto de la Unión. Al principio trataba de enumerar un poco cuáles son, digamos, los grandes proyectos que ustedes tienen y estamos a 11 meses de que cierre esta administración, me imagino que corriendo sobre el tiempo, pero bueno, un poco de cronología en el caso del Puerto de la Unión. Bueno, nosotros hemos definido este año 2013 como un año crucial, porque es el año donde finalmente esperamos concretizar e iniciar lo que hemos llamado los proyectos estratégicos del gobierno y del país. Uno de ellos es, por supuesto, el Puerto de la Unión. Ustedes recordarán, el Puerto de la Unión fue construido con un préstamo de Japón por la administración anterior. Por problemas internos y de otro tipo, no se pudo concesionar. Entonces nosotros recibimos eso como herencia. Y finalmente, además no estaba listo, como ha dicho repetidas veces el presidente de CEPA. Finalmente... Perdón, ¿no estaba listo en qué términos? Ni en términos de los estudios que había que hacer. No había una ley. Cuando nosotros entramos al gobierno no existía una ley de concesión del puerto. Estudios técnicos importantes y de mercado tampoco existían. Entonces a nosotros nos ha tocado retomar el proceso que estaba totalmente abandonado. Y entonces, finalmente, por suerte, en este momento, ya hace pocos días, lanzamos la fase que se llama de precalificación. En esa fase, lo que se hace es un llamado a las empresas que están interesadas en participar en la concesión para que se precalifiquen. Se va a dar un espacio de 2 meses y medio, más o menos, y ahí veremos cuánto interés real hay. Ojalá, nosotros esperamos que varias empresas que han manifestado interés se precalifiquen porque son las únicas que podrían participar después de la licitación. Y entonces... O sea, también esa fase es crucial, es decir, no se puede decir, bueno, como vinieron solo 2 o 3, hay que abrir el proceso otra vez. O sea, no, es con crucial. las 2 o 3 que estén... Claro, y generalmente en este tipo de concesiones participan 3, 4 empresas, ¿no? Y por lo tanto esperamos que una vez que esa fase de precalificación, y ojalá que hayan empresas interesadas, ya pasaríamos a la fase propiamente de la licitación. Todo este proceso, la idea es que antes de que el gobierno del presidente Funes termine, el Puerto de la Unión pueda quedar concesionado. Estamos relativamente optimistas en las pláticas que hemos tenido con los distintos operadores internacionales, hay interés de algunos. Y por lo tanto estamos entrando en una fase crítica. Lo mismo con los demás. Este miércoles, por ejemplo, yo le comentaba a usted, este miércoles es fundamental porque se reúne el Comité de Inversiones de AMCC, que es el comité técnico que aprueba la propuesta global de lo que sería el Fomilenio 2. Esperamos que no hayan sorpresas y que sea aprobada este miércoles. Y ahí también ese proyecto entra en una fase crítica porque pasa ya a septiembre a la Junta Directiva. Y ahí... Y la meta que tenemos es que si todo va bien, haya aprobación por el Congreso, antes de fin de año estemos implementando el Fomilenio 2, que como usted sabe va para el desarrollo de la zona costera, pero también lleva un componente de inversiones para todo el país. Entonces, si usted ve, Puerto de la Unión, Fomilenio 2, y también estamos en el proceso de licitación, ahí sí, ya importante, de los 350 megawatts de energía, que es la inversión en energía más grande en el país, que va a haber 900 millones de energía.
los que ganen, las empresas que ganen esa licitación, tendrán que construir las plantas en los próximos 3, 4 años. Esa es una característica de todos estos proyectos. Son proyectos que todos los iniciamos en este gobierno, pero el próximo gobierno tiene que desarrollarlos y finalizarlos. Por eso es que nosotros llamamos que estos son proyectos de país, que todo el mundo debería estar alineado y apoyándolos, porque son buenos para todos, generar empleo, generar inversiones, claro. y también significa que 2 gobiernos, este y el próximo, tendrán que ejecutarlos. Tenemos un poco de tiempo para ir viendo cada uno de los, Sí, claro. de los puntos que nos ha abordado, que nos parecen sumamente relevantes. Como usted dice, por ejemplo, esto que todo el mundo debería estar alineado. Bueno, en el marco de una campaña electoral habrá que ver, pero platicamos más adelante de eso. Retomando siempre el tema del Puerto de la Unión, Sí. ¿Cuánto tiempo estiman ustedes? Digo, ¿será que antes de cerrar 2013 se puede tener concesionado? ¿Cuál es la parte crucial o fundamental para que se pueda concesionar? Lo más crítico, digamos. La idea es tenerlo concesionado justamente, entregar la licitación en diciembre, y para que en marzo o abril, la idea es, si mal no recuerdo, sería la fecha de inicio ya de la... Pero antes de fin de año esperaríamos entregarlo, licitarlo, por lo menos que se conozca quién gana la licitación. Bueno, pero como esta administración va hasta el 31 de mayo, ustedes exacto, tienen nosotros creemos que vamos a dejarlo concesionado. Ahora, ¿por qué por qué la fase de precalificación es crítica? Porque vamos a ver cuál es el verdadero interés de los operadores. Si en esta fase de precalificación, en el mejor de los mundos, se inscriben 5, 6 empresas, 7 empresas, estaremos en una posición entonces bastante buena, porque significa que hay real interés de participar en la licitación. En el peor de los casos, que ninguna empresa se precalifique. Eso nos estaría mandando una señal, ¿verdad?, de que hay problemas todavía, y esperaríamos a ver qué resulta con respecto a la licitación. En ese y sentido, eventualmente, perdone, ¿cuántas empresas hay ya? acaba de comenzar el proceso, todavía. tenemos 2 meses y medio. Las empresas, lo que sí es cierto, que desde el día mismo en que estábamos anunciando en Casa Presidencial la fase de licitación, comenzaron a caer correos y a llamar de empresa. Entonces, ahí obviamente hay un equipo especial que le está dando monitoreo diario dentro de CEPA. En la Presidencia de la República llevamos también un seguimiento semanal, y por lo tanto estamos al día de lo que está pasando. Acaba de comenzar el proceso, insisto, son 2 meses y medio, y esperamos entonces que ahí surjan los verdaderos intereses. Recuerde que este es un tema de mercado. O sea, claro, aquí no es un problema de la voluntad existe del gobierno, real voluntad de concesionar el puerto, pero claro, al final una empresa que va a poner bastante dinero tiene que hacer sus cuentas, y en ese proceso es el que vamos a estar los próximos meses, a ver qué tanto interés hay. En un escenario ideal, ¿cuál sería la concesión para el Ejecutivo? Mire, ¿bajo qué términos? La concesión sería... Tal y como, recuerde que hay una ley especial de concesión. Exacto. De hecho, ya se fueron, necesitamos hacer algunas reformas pequeñas a la ley para mandar un mensaje a los inversionistas, que es lo que estaban pidiendo, para darles más seguridades. Por ejemplo, la ley dice de que el nivel de dragado tiene que estar a menos 14 metros, dice la ley. Pero en realidad hemos visto, todos los estudios dicen, y aún los mismos operadores, de que no necesita que esté al inicio con los 14, puede estar primero en 10, 11, 12, etc. Entonces eso hay que modificarlo en la ley, porque... Pero sí se puede ir dragando con el tiempo, entonces hay que hacerlo. Hay que hacerlo, pero en una perspectiva, a medida que se vaya utilizando el puerto en los próximos meses y años. Por lo tanto, no necesitamos hacerlo una vez, y eso tiene ahorros para el gobierno, porque según la ley es el gobierno el Estado salvadoreño el que tiene que financiar el dragado, y es muy caro. Por ejemplo, eso es una reforma. De ahí hay otras reformas muy pequeñas. Nosotros esperamos que los diputados y diputadas nos ayuden para que vayamos preparando las condiciones para una licitación exitosa. De eso se trata, ¿no? De que el puerto sea... ahora, ¿por qué? La pregunta suya es importante. En realidad hay 2 motivos. Uno, porque el puerto de la Unión es un activo estratégico del país y tiene que ser utilizado, y al utilizarse avanzamos en uno de los objetivos, en una de las apuestas, que es convertir El Salvador en un centro logístico regional e internacional de servicios. Y el puerto de la Unión, por supuesto, es un factor fundamental. Además, generará detrás del puerto, detrás de la inversión del puerto, van a venir inversiones seguramente extraportuarias, otro tipo de inversiones. Entonces, lo que queremos es generar un polo de desarrollo en la zona oriental, ¿no?
que nos permita, por una parte, generar empleo e ingresos para las personas de la zona, pero también que nos permita reducir costos y ser más eficientes a nivel internacional. Entonces, definitivamente, la concesión del puerto es absolutamente fundamental para el país. Secretario, y en las condiciones actuales en las que estamos viendo megaproyectos, bueno, al menos están ahí planteados sobre la mesa, caso de Nicaragua, un 45 mil millones de dólares de inversión, un posible canal, ¿no?, que una los dos océanos. En el caso particular de Guatemala también se está hablando de un canal seco en iguales términos, es decir, la competencia también en la parte de puertos es bastante dramática, o sea, no es fácil. La ventaja que nosotros ya tenemos el puerto, está construido, y una de las grandes virtudes, como dicen los estudios y los especialistas, es que tiene de las instalaciones más modernas que puede haber en un puerto. El puerto está en excelentes condiciones. Tiene el problema de que no ha operado, y en ese sentido es un problema de demanda. Los operadores dicen, bueno, nos hubiera gustado que el puerto estuviera operando porque sabemos cuál es la demanda potencial. Exacto. Pero ahí tenemos, eso lo queremos solucionar a través con otros incentivos, es decir, mejorando las condiciones de la licitación. Insisto, por eso es que es tan importante esta fase de precalificación, porque se va a abrir lo que se llama un cuarto de datos, donde aquellas empresas que se precalifiquen, obviamente todo esto hay toda una metodología con transparencia y todo, tendrán acceso a información, a la base de datos que se llama, en condiciones iguales todas, para que puedan obtener la información ahí sí, de las condiciones financieras, técnicas, económicas del puerto. Es decir, esto es como comprar un vehículo, hay que saber las características. Claro, o sea, claro. Estamos hablando de inversiones de 30 millones, de 40 millones, dependiendo de cómo sea, y obviamente nadie va a invertir o a participar en una licitación si no está seguro de que su dinero está seguro y que va a tener rentabilidad. Secretario, no solo basta con recuperar la cuota de lo que se está pagando del puerto de la Unión por el préstamo a Japón. ¿Cuál es un poco la aspiración en el marco de concesionar? Es decir, obviamente lo que me imagino yo que se está pretendiendo es que el país gane con esto. Sí, primero que, insisto, ahí la inversión ya se hizo, cerca de 200 millones, con un préstamo muy caro, por cierto, del gobierno de Japón, en yenes. Exacto. Y eso le ha puesto presión financiera a CEPA, porque CEPA es la empresa administradora que también tiene el aeropuerto, tiene el puerto de Acajutla. Obviamente, una vez que hay concesiones, la presión financiera disminuirá, habrá más solidez financiera, y lo importante es que el inversionista tiene que invertir en el puerto. Entonces, ahí hay una ganancia de país en términos de productividad, en términos de competitividad. La otra ganancia, obviamente, es para el Estado, porque también le corresponderá una cuota. Eso habrá que ver los términos de licitaciones. Y, obviamente, pero al final, este proyecto del Puerto de la Unión no puede verse de manera aislada. Yo siempre lo he dicho. Es decir, el puerto por sí mismo no es el que va a generar el crecimiento ni el desarrollo. Lo que va a generar el crecimiento y el desarrollo en todo el país y en la zona oriental es el puerto en un contexto de competitividad y de productividad mayor. Por eso es que estamos apostando la apuesta a la zona costera marina. O sea, la apuesta que estamos haciendo, si usted ve, es el Puerto de la Unión, pero no es solo eso. Es aumentar la calidad de la educación, es mejorar la infraestructura logística. En Infomilenio 2, por ejemplo, van carreteras que van a mejorar. Entonces, lo que tenemos dentro de este contexto global es donde la concesión del puerto tiene mucho sentido y es estratégico. Bueno, y a propósito de eso, hablemos del caso Infomilenio después de la pausa. ¿Seguro? Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Volvemos. ¿Qué es la ley de medicamentos? Es una nueva promesa cumplida del gobierno del FMLN que garantiza precios hasta un 60% más bajos en más de 4.000 medicamentos. FMLN, ayudándote a mejorar tu vida. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca Kiosco LPG, descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales.
Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Un graficionado no olvida la historia. Y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe. Porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Este día comparte con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica Alex Segovia, él es el secretario técnico de la presidencia. Alex, nos explicaba usted en el segmento pasado entonces de cómo el puerto de la Unión se circunscribe alrededor también de otros grandes esfuerzos, es decir, no como una cuestión aislada. Exactamente. Entonces, vamos, Fomilenio 2, ahora sí, retomemos un poco lo que nos decía. Hay una reunión miércoles que es una reunión estratégica. Sí, dentro del MSC, que es la Corporación del Milenio, que es la agencia de Estados Unidos que maneja los compactos, hay uno que se llama un comité de inversiones, que está compuesto por grandes, los funcionarios de alto nivel técnico de MSC. Ahí es donde se aprueba la propuesta de país, en este caso la que hemos construido nosotros conjuntamente con ellos en los últimos años y medio. Y el día miércoles finalmente el comité de inversiones de MSC van a someter a consideración y nosotros queremos que aprobar la propuesta del segundo compacto para El Salvador a nivel técnico. Si ese comité da la luz verde, ya solo nos queda un paso para culminar todo el proceso de aprobación de Fomilenio 2, que sería la reunión de la Junta Directiva de MSC, que se llevaría a cabo en septiembre, la primera semana de septiembre. Por eso es que nosotros estamos optimistas. Hasta ahora no ha habido ningún problema, hemos cumplido con todo. De hecho, según MSC, la propuesta técnica de El Salvador ha sido una de las mejores que han habido. Y por lo tanto, esperamos que antes de fin de año podamos comenzar a implementar Fomilenio 2, que como hemos dicho, va dirigida hacia el desarrollo de la zona costera, pero también lleva un componente de apalancamiento de inversiones en todo el país. Es otro proyecto que dura 5 años. Sí. Ahora, esta variable de elecciones en el país no influirá para nada en la decisión que pueda tomar este comité técnico, es decir, que pueden estar haciendo eso. Localmente, ustedes habrán escuchado ya comentarios de quienes opinan que pueden haber cálculos políticos y electorales, y decir incluso desde Estados Unidos, bueno, depende de cómo se mueva en El Salvador la cuestión política o electoral o el resultado, pues así. ¿No depende de eso? No, hasta ahora no ha habido ninguna insinuación en ese sentido. De hecho, como usted sabe, el Consejo del Crecimiento, una misión, fuimos a Washington hace poco a gestionar los buenos oficios, a hablar con congresistas demócratas, republicanos, con la agencia de Estados Unidos para generar un ambiente favorable a la aprobación de Fomilenio 2. Y en ninguna reunión se planteó de que haya peligro de que no se dé Fomilenio por razones electorales. Política. No, ahí hay un proceso, lo que pasa es que es un proceso que hemos llevado desde hace casi 2 años de formulación. Cuando terminamos Fomilenio 1, que fue bien ejecutado, de hecho el mejor ejecutado en la historia de MSC, ahí fuimos elegibles para un segundo compacto. Y desde entonces hemos estado trabajando en una propuesta técnica y este segundo compacto va a ser novedoso. Por ejemplo, este componente que se llama de Doing Business, de mejoramiento de los negocios, y este fondo que lleva de apalancamiento de inversiones, nunca en ningún compacto en el mundo lo lleva. Nosotros literalmente lo hemos inventado. ¿Por qué? Porque el objetivo del segundo compacto de Fomilenio 2 es atraer inversiones masivas, privadas, tanto nacionales como internacionales, a la costa, pero también al resto del país. Fomilenio 2 va a tener 3 componentes. Primero, elevar la calidad de la educación en la zona costera. Según el estudio que tuvimos, hay un problema de
de bajo nivel de educación en la zona, y se van a necesitar, imagínense cuando vengan hoteles a instalarse, cuando vengan fábricas, se necesitará gente preparada, y en este momento no la tenemos. Entonces, Familenio 2 lleva un componente para mejorar la calidad de la educación en la zona costera. Ahora, una de las apuestas que había, por ejemplo, en el caso de Puerto de la Unión con los Megatec, el megatecnológico instalado en la Unión, era justamente eso, ¿no? Proveer un poco de mano de obra calificada a las demandas de servicios que iba a haber en la zona. Pero un poco la idea puede ser entonces que en la zona costera se camine por ese mismo rumbo. No, la idea ahora es más ambiciosa, es elevar el nivel de la educación pública que hay en la zona costera. Y para eso va a haber revisión de currículums, capacitación de profesores y profesoras, inversión en equipos y tecnología para las escuelas, mejoramiento de la infraestructura escolar, etc. Pensamos, esta es una de las cosas que vamos a negociar con MSC en las próximas semanas, el monto para ese componente, pero pensamos que podemos ayudar, beneficiar a 500 escuelas de la zona costera, bajo un concepto de nuclearización, y por lo tanto creo que 170.000 estudiantes más o menos. Entonces ese componente es fundamental para el futuro, incluye obviamente revisión en carrera, en las carreras, etc. El segundo componente es más tradicional, que es de infraestructura logística. Ahí lo que va es la construcción de 2 carreteras. La ampliación más bien de la carretera litoral que va desde el aeropuerto hasta Zacatecoluca. Los estudios nos dicen que ahí hay un problema de congestionamiento. Y entonces esa carretera se va a ampliar a 4 carriles. ¿Para qué? Con el objetivo de reducir costos de las empresas y de las personas. Sí, porque eventualmente solo es de un carril cada día, ¿no? Exactamente, y ahí hay, imagínense en el futuro, obviamente ahí se necesita tener un flujo más rápido. Esto de la carretera es parecido a los pasos a desnivel en este país, ¿no? O sea, sí. Pensado para los próximos 2 años. Exactamente, y esos son 27 kilómetros que va a reducir los costos de las empresas y de las personas. Y también incluye un tramo de carretera, incluyendo el mejoramiento de la frontera al Amatillo, el tramo de Sirama al Amatillo. Esos son los 2 componentes de esta infraestructura, pero además lleva un componente que es el más novedoso, de hecho, que tiene que ver con apalancamiento de inversiones. Lleva la creación de un fondo no reembolsable de inversiones para que aquellos inversionistas nacionales y extranjeros que quieran desarrollar un proyecto, ellos puedan pedirle a este fondo, no para financiar la inversión, porque lo que queremos es que haya inversión privada, pero para complementar la inversión a través de bienes públicos. Por ejemplo, si alguien quiere hacer un hotel, pero necesita un tramo de carretera de 1 kilómetro de acceso entre la calle y el hotel, lo puede pedir. Y eso entonces es el gobierno... El fondo, a través del fondo, de ese fondo se puede financia. Ya hicimos la convocatoria, usted recuerda, hicimos 2 convocatorias, una acá y una en Estados Unidos, y se presentaron 61 expresiones de interés. A este momento ya estamos revisándolas todas, y por lo menos hay 20, 25, estamos en esa fase todavía, que ya van a pasar al segundo filtro, que son proyectos productivos muy importantes, y que ahí yo estoy muy contento porque estamos logrando que el objetivo de Familenio por sí mismo no es el que desarrolla, el objetivo de Familenio es atraer inversión. Y hay interés, hay 20, 25 proyectos que son muy importantes, que van desde la producción de cacao, por ejemplo, hasta proyectos agroindustriales, proyectos turísticos, y esperamos entonces que antes de fin de año, simultáneamente la ejecución de Familenio 2, comiencen estos proyectos de inversionistas privados a hacerse. Por lo tanto, como usted ve, estamos pensando en una estrategia integral de desarrollo de la zona costera y de apalancamiento de inversiones. Por eso es tan importante Familenio 2, es tan importante porque obviamente traerá beneficios para la población. Secretario, ¿cómo hacer para que esto efectivamente tenga también un impacto en los locales? Me refiero a los inversionistas, a los que tienen capacidad de poder construir un hotel y todo esto, porque en el caso del Icacal, por ejemplo, entiendo que había un proyecto donde estaba la posibilidad de concesión, creo que eran 30 o 60 manzanas de tierra, ¿no? 64. 64 manzanas, ¿no? En el Icacal. Sí, de hecho nosotros enviamos... Había un poco de inquietud sobre esto por los términos de cómo se había planteado el proyecto, porque decían, bueno, ese proyecto tal cual está planteado para que únicamente lo puedan construir o echar a andar grandes firmas transnacionales como las que ya están instaladas en el caso de los hoteles en el país y no necesariamente los locales. Sí, esa es una preocupación. Obviamente nosotros entendemos, nosotros no queremos no queremos desarrollar simplemente proyectos grandes aislados de la economía nacional.
que solo tengan beneficio para el inversionista. A nosotros lo que nos interesa son proyectos productivos que aumenten la capacidad productiva del país y generen empleo de calidad. Y también no queremos solo beneficiar a los grandes empresarios, que tienen todo el derecho, pero también queremos beneficiar a los sectores cooperativos. Por eso es que es una intervención integral. Qué bueno que me haya preguntado. Pero termino la idea. Entonces, sí, la idea es desarrollar proyectos. Van a haber proyectos grandes, pero también nosotros estamos gestionando otros préstamos con el BID, 3 operaciones de préstamo con el BID. Por ejemplo, vamos a construir 5 muelles artesanales a lo largo de la costa para beneficiar al sector pesquero tradicional, a los pequeños productores y a los pequeños productores. Usted sabe, hay el sector pesquero de los más pobres, mujeres y hombres, sí, pescadores, que siempre han estado históricamente olvidados. Entonces estamos gestionando dentro de este préstamo para hacer accesos al mar en la Villa Jiquilisco, para hacer muelles en todo el país, para ayudarle a este sector y a otros sectores cooperativos que trabajan ahí, empresas camaroneras, etc. Estamos, por lo tanto, pensando en, insisto, no con una visión de exclusión, sino que con una visión de inclusión. Es decir, ¿de qué nos sirve a nosotros que venga una inversión grande, pero solo genere poco empleo y solo se salga beneficiado un empresario? Francamente preferimos otro tipo de inversiones. Por eso es que veo muy cuidadosos con el tipo de inversión productiva. Nosotros no vamos a apoyar proyectos que no sean productivos o proyectos especulativos nada más, sino que tienen que ser proyectos que aumenten la capacidad del país de producir, de exportar y que generen empleos de calidad. ¿Habrá leído usted en algún momento un artículo que escribió una periodista norteamericana, María Anastasia O'Grady, donde hablaba incluso de Fomilenio 1 de la carretera longitudinal del norte? Sí. Al leer un poco ese artículo parecía entonces que ese proyecto fue un total fracaso. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo interpretan ustedes esos planteamientos que se dan, incluso que se generan en Estados Unidos? Que es importante, ¿no? Porque son artículos que se producen y generan opinión y debate a todos los niveles en Estados Unidos. Nosotros hemos tratado de explicar, de hecho, cuando fuimos allá hubo una reunión entrevista con el Washington Post, con CNN, con centros de pensamiento para explicarles. El proyecto, ningún país puede obtener un segundo compacto si no ha finalizado exitosamente el primero. Y no solo hay que finalizarlo bien, sino que hay que los tiempos. Porque una vez que se firma un convenio, usted no puede prorrogarlo para más tiempo. Son 5 años y el último día cierra y no hay manera. Y nosotros cerramos bien, lo ejecutamos en 5 años, el 100% de los recursos. Los dos compactos son diferentes. El compacto anterior fue el gobierno anterior que lo firmó. Exacto. Y el objetivo era sacar del aislamiento territorial y productivo de la zona norte. Y que en ese sentido el compacto 1, su principal objetivo era de conectividad, su componente. Por eso es que el 70% de los recursos del compacto 1 fueron para el desarrollo de la longitudinal del norte. Porque en esa zona hay mucha pobreza y exclusión y mucha potencialidad, pero estaba aislada totalmente, lo cual es absolutamente irónico en un país tan pequeño. En ese sentido, y llevaba un componente productivo y un componente educativo. Ahora no, ahora el objetivo en la zona costera no es comunicar ni sacar del aislamiento de la zona costera. No. El objetivo es generar condiciones para atraer inversiones y para aumentar la productividad y la competitividad de la economía. Entonces, por eso es que los componentes del segundo compacto, aparte de infraestructura, son diferentes del primer compacto. Claro. Porque el objetivo es acá remover los obstáculos para el crecimiento, generar empleos, generar inversión. Obviamente, el objetivo global de ambos compactos, como ese es un requisito de MSC, es reducir la pobreza y aumentar el bienestar de la gente. Perfecto, vamos a hacer otra pausa. Cuando regresemos, generación eléctrica de 350 megawatts. Sí. ¿Qué significa eso para el país? Vamos a la pausa comercial y regresamos. ¿Qué es la Ley de Medicamentos? Es una nueva promesa cumplida del gobierno del FMLN que garantiza precios hasta un 60% más bajos en más de 4.000 medicamentos. FMLN, ayudándote a mejorar tu vida.
La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Dutriz. Secretario, entonces están a las puertas de también lo que tiene que ver con posible concesión de generación de 350 megawatts de energía eléctrica. Hay, aquí alrededor de estos son dos potenciales formas de producir energía que se van a instalar. ¿Carbón o puede ser gas? Forma? Puede ser. La única que está prohibida en esta licitación es la generada por búnker, por petróleo, que nosotros no tenemos, es la más cara, es la más contaminante. Entonces, esta licitación de los 350 megawatts, que insisto, es una inversión que va a haber por parte de los privados de cerca de 900 millones de dólares, la inversión más grande en energía del país, se ha estructurado la licitación de tal manera de que puedan competir todos los tipos de energía, con excepción del búnker. Eso significa que puede competir energía eólica, geotérmica, ¿no?, hidráulica y energía, por supuesto, en gas o carbón. De hecho, y ahí tenemos buenas noticias. En ese proyecto estamos en la fase de la venta de las bases de licitación, que son caras, y ya 11 empresas han comprado las bases de licitación. Y ahí hay que decirlo, empresas nacionales, a veces asociadas con empresas internacionales y empresas internacionales. Nosotros esperamos que justamente en el próximo el tercer trimestre de este año podamos comenzar el proceso de licitación y dejar, antes de fin de año, obviamente, dejar adjudicada esa licitación, que yo creo que van a ser varias empresas, porque es una cantidad grandísima de dinero, pero también de energía. Entonces, veremos, estamos contentos. Imagínense, 11 empresas que ya compraron las bases de licitación, lo que significa que hay interés. Ahí vendrá el beneficio para el país, ahí va a ser doble. Uno, porque inversión de 900 millones va a generar una reactivación de la economía y de servicios, y va a generar empleo, y lo cual es bueno, y se va a construir en los próximos 4 años las plantas. Segundo, va a ser importante bajo el objetivo estratégico de asegurar que este país no tenga problemas de energía en el futuro y que sea más barata. Y sin duda alguna, este proyecto va a ayudar positivamente no solo a tener una mayor oferta de energía en el futuro, sino que esperamos que los precios de la energía bajen en el futuro, dado que El Salvador tiene un serio problema de precios altos, precisamente por la forma como se genera la energía, teniendo si es posible, cantidad de viento y agua, y aquí tenemos el búnker, que es carísimo. Exacto. ¿Y si es posible generar energía más barata? Sí. Digo, con estas nuevas propuestas. Absolutamente. Va a ser uno de los objetivos nuestros, ¿no? Porque las empresas tienen que presentar, ¿no? Para ganar licitación tienen que presentar sus propuestas técnicas y económicas, y ahí veremos cuáles son las que proponen mejores condiciones para el país, ¿no?
seguro. Y en términos de legislación, ¿tienen fundamentada la legislación ya para Sí, echar a andar esto? ya está, no necesitamos la ley de desarrollo publicado, ya está en camino. De hecho, la primera licitación, ya tuvimos una experiencia mala en esto y hemos aprendido. La primera licitación fue declarada desierta para estos 350. Entonces, vamos con la segunda vez, hemos flexibilizado las normas, hemos dialogado con las empresas y por eso ahora el proceso va muy bien, porque ahora creo yo que las condiciones son mucho más adecuadas y beneficiosas también, tanto para la empresa como para el país. Por eso es que creemos que esta vez la licitación va a ser exitosa. En este caso particular, la generación de los 350 megawatts de energía se otorga exclusivamente a una sola empresa. No, o puede ser varias. ¿Pueden ser varias? Claro, sí. Una empresa puede decir, yo licito para los 350. Exacto. Y esa empresa tiene que tener, por lo tanto, 900 millones de dólares o la cantidad. Tiene que demostrar que los tiene. Pero igual, otras empresas pueden decir, yo simplemente voy a licitar por 50, por 100, por 150. Hay opciones. Por eso es que yo creo que al final los 350 se van a repartir entre algunas empresas. Ya veremos. Y es bueno porque entonces evaluaremos qué es lo mejor para el país. Lo que sí le puedo decir es que el país necesita esta licitación, necesita esta inversión y por eso es que es otro proyecto estratégico y es otro proyecto que no es un proyecto de gobierno, es un proyecto de país, al cual obviamente todos los que queremos el bien para El Salvador deberíamos estar apoyando estos proyectos, estas iniciativas. Ahora, pero ahí sí vuelvo con la pregunta entonces que hice en algún momento, en un contexto electoral es bastante complicado, es bastante difícil Sí, lograr un poco de coincidencia sobre proyectos estratégicos y siempre insisto y lo reitero porque me parece que es el ejemplo más inmediato que tenemos, el caso de lo que ha hecho Costa Rica hasta hoy en la parte política, social y económica de colocarse de acuerdo sobre grandes ejes estratégicos y sobre la base de eso establecer la plataforma de desarrollo del país. Pero aquí el acuerdo nacional se puede hacer de forma formal, escrita, o se puede hacer en la práctica. Yo creo que El Salvador está entrando a una fase donde se está llegando a ciertos acuerdos sin necesidad de que se firme. Y es la realidad. Primera vez que tenemos una situación que es buena, extraordinaria, diría yo, donde hay 4 o 5 proyectos estratégicos que van a comenzar al final de un gobierno y tiene que implementarlos el otro a la fuerza. El próximo gobierno, quien quiera que sea, no va a tener opción y eso es bueno. Tiene que ejecutar Fomilenio 2, tienen que ejecutar este proyecto de energía, el proyecto de transporte metropolitano, el proyecto de la concesión, el aeropuerto que no hemos hablado y que es fundamental. Exacto. Por tanto, estos grandes proyectos... Y tendrá que hacerlo bien porque... tendrá que hacerlo bien porque si no la población y la comunidad internacional juzgará. Por lo tanto, creemos nosotros que ahí puede haber una continuidad. Primera vez en la historia que, insisto, ocurre este fenómeno. Y por lo tanto, ahí hay una posibilidad de continuación de ciertas políticas públicas básicas. Lo que queremos. Por eso nosotros, yo insisto siempre que puedo y ahora lo hago de nuevo, hacer un llamado a que distingamos. Estos son proyectos de país, que son buenos para el país y por lo tanto no deben ser contaminados por la agenda electoral de corto plazo. Eso no significa que no se debata sobre ellos. No, hay que debatir y cada partido debería decir qué propuestas está haciendo para estos proyectos estratégicos. Pero no tratar de perjudicar el proceso de licitación o de concreción, porque eso creemos nosotros que eso sí es dañino. Además es una posición irresponsable, sobre todo de políticos y políticas que dicen que quieren llegar al gobierno para cambiar para bien el país. Entonces sería inconsistente que un partido o un dirigente político diga que quiere llegar al gobierno para mejorar el país, para trabajar por la gente y está sabotando a la vez estos proyectos estratégicos. Simplemente sería impresentable esa posición, indefendible. Por lo tanto, creemos nosotros que se está generando ciertas condiciones. En el Consejo para el Crecimiento estamos viendo este tema, a ver cómo el Consejo y cómo el gobierno, por supuesto, liderado por el presidente Funes, podemos incidir para que ciertos temas que son de país, ¿no?, puedan asegurarse cierta continuidad y ciertos acuerdos. Pero sí es establecer como una agenda mínima Hay que hacer una nación. agenda mínima, seguramente. Pero ahorita que están los 3, 4, 5 candidatos que puedan haber presidenciales, es posible sentarlos, como usted dice, hay ya un fenómeno interesante porque proyectos corriendo sobre la base de que se va a generar de alguna manera institucionalidad porque Claro, va más allá. exacto. Y el gobierno que llegue, nadie querrá No. salir con las manos sucias, sobre proyectos
que tiene que desarrollar con mucha Además, efectividad. habrán compromisos, contratos. Pero igual, los candidatos habría que ponerles, digamos, la cascabel al gato, como decimos. O sea, que firmen un documento en el que se comprometan a... Sí, pueden hacerlo. Yo francamente, ya tenemos las historias, ¿no?, de tantos documentos que se firman y no se cumplen. Habría que hacerlo. Mi punto es que hay un dato de realidad nuevo ahora. El país necesita crecer más, necesita ser más productivo y más competitivo, y para hacer eso necesita estos proyectos estratégicos. Si no concesionamos bien el puerto de la Unión, si no mejoramos y ampliamos el aeropuerto internacional de El Salvador, si no tenemos un nuevo sistema de transporte, si no tenemos una oferta distinta de energía, más limpia, más barata, ¿no? Si no tenemos todo esto, el país no va a crecer en el futuro. Por lo tanto, estos proyectos son absolutamente necesarios para el país. Y para bien o para mal, le tocó a este gobierno rescatar algunos, iniciar otros, y ahora estamos en un punto, en el último año de gobierno, donde finalmente queremos dejárselos, concretizarlos e iniciarlos al país. Ese es el legado del presidente Funes en la parte económica. Nosotros siempre dijimos, ¿cuál va a ser la apuesta estratégica en los 5 años de gobierno en la parte económica? Habían 2 propósitos. Uno, por supuesto, revertir y detener la crisis que encontramos el año de 2008-2009, que fue la peor crisis en 70 años del capitalismo y la peor del Salvador en 30. Y eso ya lo logramos. La economía ya está creciendo positivamente, ya está estabilizada, el déficit fiscal lo encontramos a 6.3, ya lo hemos bajado. Entonces, esa parte ya lo logramos, pero no es suficiente. Porque el otro gran problema estructural del país es el bajo crecimiento. Que tenemos cuarto de ciclo, que este país no crece a tasas mayores del 2.3% en promedio, es muy bajo. Necesitamos crecer al 5, al 6 por varios años. ¿Pero por qué no se crece? Porque no ha venido un flujo sostenido de inversión privada. La inversión privada se ha mantenido en general, la inversión total, perdón, al 14-15%, es muy baja. Necesitamos una inversión del 20%. Entonces, ¿de dónde va a venir la inversión en un país tan pequeño? ¿Dónde están las áreas, las actividades que son atractivas para los inversionistas? Bueno, la zona costera, ahí tenemos nuestros principales activos. El puerto, el aeropuerto. Entonces, la creación de las bases institucionales y económicas es lo que este gobierno en el último año le va a dejar al país. Y si logramos hacer esto, sin duda alguna, yo digo, el próximo gobierno, cualquiera que sea, se sacará la lotería por varios números. Ya hubiéramos querido nosotros comenzar un gobierno con 3 o 4 proyectos estratégicos ya listos, que van a tener un impacto importante en el crecimiento, en el empleo, y pueden tener un potencial productivo enorme. Y el próximo gobierno los puede tener. Pero y cuando hay planteamientos bastante políticos y un poco también tirado a la parte electoral, que se habla de que, bueno, que este país es un desastre en la parte económica, usted dice, aquí se puede sacar la lotería el gobierno que llegue. Claro. Es decir, hablemos un poco más de eso después de la pausa. Le invito porque vamos a comerciales. Perfecto. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla.
Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código Alive de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GD Alive, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105, la radio del joven adulto. Bueno, vamos al cierre de la entrevista en línea. Solo para clarificar un poco sobre estos conceptos. Secretario, creo que es importante, usted decía en el segmento pasado, el próximo gobierno, cualquiera que sea, se sacará la lotería por varios números. Digo, ¿cómo entra esto? Porque de repente usted escucha a algunos economistas, obviamente que no son a veces tan afines al gobierno de ustedes, pero dicen, prácticamente pintan un país en derrota, un país en desastre, casi al punto de quiebre, casi al punto de un estado fallido, cuando comienzan a hablar del número de indicadores, de cuánto ha bajado de inversión, que el tema fiscal, y sacan todo eso. Entonces, ¿cómo es que contrasta esto? Que la mayoría de la gente que escribe, y algunos que se dicen analistas, tienen una agenda electoral y una agenda política, y no le hacen ninguna concesión al gobierno. Entonces ellos... para ellos es la teoría del vaso medio vacío, ¿no? Nosotros decimos sí, pero también puede estar medio lleno. Nosotros creemos que han habido dificultades, obviamente, pero las ha tenido la economía internacional. Ha sido de los periodos más difíciles para gobernar para un gobierno que quiere hacer cambios. Lo más fácil para este gobierno hubiera sido justificar no hacer nada a partir de que había crisis. Porque teníamos la justificación. Cuando entramos al gobierno, y a los analistas que no se les olvide, el país estaba cayendo. Si el año 2009 cerramos en menos 3.6% de la economía. Si encontramos en... Menos 3. Menos 3.3. El déficit fiscal que encontramos, el gobierno anterior nos heredó un déficit de 6.3% del PIB. ¿No? La pobreza aumentando, el desempleo aumentando. Ese fue el país que encontramos. Pero ¿qué dijimos? Como teníamos bastante clara una agenda de cambio, dijimos, bueno, aún en estas condiciones tenemos que lidiar con la crisis, pero además nunca renunciar al proceso de cambio. Y después de 4 años estamos muy satisfechos porque hemos logrado ese balance, ¿no? Nunca perder la perspectiva de mediano y largo plazo. Eso es el error más grande que puede cometer un gobierno, dedicarse a gobernar solo en el día a día, o como dice el presidente Funes, a administrar crisis. Un gobierno que solo administra crisis es un gobierno que no pasa a la historia, porque al final no enfrenta los retos. Nosotros no. ¿Y hay suficiente evidencia de este gobierno para decirte que este gobierno no se ha quedado administrando crisis? Totalmente. De hecho, esta semana espero que vayamos a imprenta con la actualización del libro del cambio, del balance de los 4 años. Y lo que tenemos es un avance sustantivo en áreas estratégicas. En la social ni digamos, por cierto, mañana tenemos un evento importante internacional. Legado social, el legado en términos de la promoción de nuevos actores económicos, sector cooperativo, mujeres productoras, ¿no? La inclusión de sectores estratégicos básicos, la introducción de políticas sectoriales, el desarrollo de proyectos estratégicos. Lo que pasa es que estas medidas hay que darles continuidad para que tengan su impacto, ¿no? Por ejemplo, en la parte económica, nosotros tuvimos que partir de reformar el Estado para que pudiera hacer políticas públicas. Si en 20 años Arena dijo no hay que hacer políticas públicas y desmanteló el Estado. Nosotros comenzamos por lo básico, a reorganizar el Estado para que pudiera tener capacidad de gestión, conseguir préstamos, ¿no? A reordenar, reestructurar instituciones. El ISSSTA yo le pongo, ¿no? El ISSSTA era una institución absolutamente dedicada al... manejada por criterios políticos, ¿no? La abandonaron totalmente, no se entregaron a escritura. ¿Nosotros qué hicimos? Con el mismo presupuesto, básicamente. En 4 años hemos entregado lo que no hizo Arena en 20 años. ¿Y por qué? Por voluntad. Porque cuando hay claridad estratégica de lo que se quiere, uno avanza, aunque hayan dificultades. Y en económico es lo más difícil. Hay dificultades, pero por suerte, para volver a los proyectos, en este último año de gobierno, tenemos la gran oportunidad de avanzar en el objetivo que nos propusimos
al inicio del gobierno, que fue sentar las bases para la construcción de un nuevo modelo económico social en este país, más productivo, ¿no? Más competitivo, más incluyente. ¿Por qué? ¿Y de dónde viene? Ahí están los proyectos estratégicos. Si es que no es exagerado plantear un nuevo, cuando se habla de un nuevo modelo económico social. Sentar las bases, no, porque nosotros nunca dijimos que íbamos a construir el modelo en los 5 años. Si usted lee el plan quinquenal y siempre el discurso es un modelo económico que ha tenido tanto tiempo en este país, no lo podemos cambiar de la noche a la mañana. Ni conviene quizá. Lo que dijimos es vamos a sentar las bases. ¿Qué significa sentar las bases de un nuevo modelo? Romper con el círculo vicioso del bajo crecimiento, que lo heredamos. Bueno, ahí están los proyectos estratégicos. Con eso creemos que ahí comenzamos, si se logran estos proyectos, la mayoría, ahí comenzamos a romper este círculo vicioso. Y vamos a comenzar un flujo de inversiones privadas en los próximos años. Por eso la ley de socio público-privado, por eso el marco legal que estamos haciendo. No es suficiente, pero sentar las bases del modelo también significa apostarle a sectores que nunca se les ha apostado. Por ejemplo, la apuesta que le ha hecho este gobierno al sector cooperativo y al sector rural, si no es casualidad, donde ahí tenemos nuestros principales bastiones. ¿Por qué? Porque el sector cooperativo puede ser un sector que no visto desde el punto de vista político, sino que productivo. Tiene activos, lo que pasa es que nunca se le ha ayudado. Nosotros las apuestas que estamos haciendo con las mujeres productoras, por ejemplo. Entonces, esas son semillas que hemos estado sembrando, que van a germinar y van a dar sus frutos en los próximos años. Ahora, eso es lo que tiene que ser un gobierno responsable. Ahora, si nosotros no hubiéramos tenido esta visión, decimos, no, eso no nos va a dar ningún beneficio en el corto plazo, no hagamos. Pero eso hubiera sido hacer lo que siempre se ha hecho, no enfrentar los problemas reales, estructurales. Ahora, algo de lo que el país adolece mucho es el tema de institucionalidad. Y me refiero a la parte de cómo procesos puedan continuar más allá de un gobierno municipal, de un gobierno, de un ejecutivo por 5 años. A estas alturas, cuando están ustedes a las puertas del último año de gestión, ¿cree usted que están logrando institucionalidad en esa parte? Es decir, usted hablaba de los grandes proyectos que pueden quedar y que evidentemente el que llegue los va a administrar y tendrá que hacerlo bien, pero institucionalidad en todos estos sentidos del proyecto, que decía usted, la parte cooperativa y todo lo demás. Hemos avanzado en algunas áreas más que en otras, pero yo creo que al final la sostenibilidad, porque al final lo que estamos hablando acá es cómo aseguramos la sostenibilidad de este proceso de cambios que ha iniciado este gobierno. ¿Cómo se asegura? Y yo creo que hay 2 o 3 elementos clave. Uno, fortaleciendo y creando la institucionalidad para que esos cambios se legitimen y se institucionalicen. Ahí tenemos una agenda del último año importante nosotros, tanto en lo social como en lo productivo, etc. No es suficiente. También supone asegurarse de que la gente, los participantes de los programas, los beneficiarios, sean los que defiendan estos programas. Al final, ningún programa, ninguna política pública, ni aquí ni en ningún lado, son sostenibles si no tienen el apoyo de la gente. Porque si no tienen el apoyo, los políticos o los que tienen agendas particulares, les es mucho más fácil quitarlo. Por eso es que nosotros les hemos dicho a las personas, bueno, si al final quien tiene que defender los cambios es la misma ciudadanía. Porque si la ciudadanía está unida alrededor de ciertas cosas y dice, no hay ningún gobierno, ningún político que lo va a cambiar. Entonces, como ve, hay una dimensión social, una dimensión política, una dimensión institucional. Nosotros estamos trabajando y tenemos una agenda prioritaria para el último año que busca precisamente, en algunos casos, consolidar el proceso de cambio, en otros casos, profundizarlo hasta donde podamos, en otros casos, institucionalizarlo, porque hay distintos ritmos, dependiendo del área que sea, dependiendo del proyecto. Eso es lo que, y creemos que si lo hacemos bien, vamos a cerrar, vamos a dejarle un legado al país, que el próximo gobierno que llegue, quien quiera que sea, ojalá actúe con responsabilidad y sea capaz de actualizar, revisar, pero continuar con los principales procesos. Porque es para que salgamos de esa práctica que ha sido tan dañina para el país y para el desarrollo, de creer que cuando un gobierno llega tiene que comenzarlo todo de nuevo, tiene que comenzar de cero. Y no es cierto. Los países, para que prosperen, para que desarrollen, tienen que hacerse un proceso acumulativo, donde cada gobierno va construyendo. Por supuesto que va cambiando cosas, va ajustando, le va dando su propio matiz, pero al final
va construyendo procesos. Por ejemplo, convertir a El Salvador, nosotros tenemos una gran oportunidad. El Salvador puede convertirse en un centro internacional aeronáutico. Y se puede. Los estudios dicen que El Salvador tiene. Bueno, ¿cuál es la apuesta entonces? Y en este caso entra el aeropuerto como punta de lanza. Como un factor fundamental, porque el plan quinquenal hay dos grandes apuestas, y ahora creo que, y también las tenemos en el Consejo del Crecimiento ahora, es convertir a El Salvador en un productor neto de alimentos en los próximos años. Que produzcamos nuestros propios alimentos para la seguridad alimentaria, pero también que seamos capaces de exportar alimentos, incluyendo los productos del mar. Eso nos va a dar ahorro de divisas, mejoramiento social, mejoramiento productivo. Hay un consenso. Uno ve y dice, bueno, y hemos avanzado muchísimo, y falta. El otro es convertir a El Salvador en un centro internacional logístico de servicios industriales y aeronáuticos. Esto, yo he dicho, los gobiernos anteriores lo plantearon, si la diferencia es que nunca hicieron nada. Solo era discurso. Nosotros, no, en la práctica estamos demostrando. La diferencia de este gobierno con otros con respecto al tema logístico no es el discurso. La diferencia es las acciones. Ahora, el aeropuerto internacional. Exacto. Nosotros en algún momento tuvimos el mejor aeropuerto, lo tenemos en la mejor zona geográfica, es privilegiado. Claro, ¿qué pasó? No se le invirtió en 15 años básicamente nada. Mientras que los otros países se fueron invirtiendo, se fueron modernizando, nosotros no. Es recién con este gobierno que hemos iniciado, por suerte. O sea, esa deuda del aeropuerto no corresponde a este gobierno. No, porque digo, de alguna forma se hace ver prácticamente que es una deuda de este gobierno. No, eso ya venía. Nosotros es que vamos a, imagínense, nosotros vamos a modernizarlo y rehabilitarlo, que ahorita ya 75 millones, 74 millones. Pero el aeropuerto no solo necesita ser modernizado y rehabilitado, necesita ser ampliado en las próximas décadas para que sea un verdadero hub internacional. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer la ampliación del aeropuerto? A través de un asocio público-privado. Por eso es que ya estamos trabajando en dos asocios público-privados. Uno es la ampliación del aeropuerto y el otro es el desarrollo del parque eólico de Metapán, que es energía eólica. Entonces, este gobierno, si todo nos va bien, pensamos por lo menos el aeropuerto dejarlo ya concesionado, dejarlo ya a través de un asocio público-privado. Eso le va a cambiar, de nuevo, otro proyecto estratégico por el país. Y no se hizo nada durante 15 años. Entonces, a nosotros nos ha tocado, insisto, lidiar con la crisis y recuperar activos estratégicos y plantearlos, porque El Salvador tiene el reto para el desarrollo futuro y tenemos oportunidades. Entonces, ahí viene, y el aeropuerto es la joya de la corona. Es un proyecto totalmente rentable, totalmente exitoso. Y queremos entonces que el operador que a través del socio público-privado que se haga cargo de él, invierta, lo modernice, y ahí se va a generar un polo de desarrollo en esa zona. Entonces tendremos un polo de desarrollo en Oriente, un polo de desarrollo en el Occidente, en el centro, perdón, todo en la zona costera, con proyectos estratégicos, Formilenio 2 caminando. ¿Se da cuenta? Aquí hay un concepto, por eso es que nosotros jamás hemos aceptado la crítica que no tenemos rumbo, al contrario, es primer gobierno en mucho tiempo que tiene claridad estratégica hacia dónde quiere llevar el país, cuáles son los proyectos, en qué se quiere convertir el país. Y es primer gobierno en mucho tiempo que, más allá del discurso, comenzamos a hacer cosas concretas. Y a propósito, nos hemos tardado, por supuesto que nos hemos tardado, ha sido dificilísimo. Sí. Secretario, porque se nos acaba el tiempo, pero entonces, ¿dónde queda un poco esa tensión que uno percibe? Y le hablo en términos, si nos ubicamos no solo como periodistas, sino como ciudadanos, esa tensión permanente que puede haber en el discurso del presidente con los empresarios. El presidente dice, algunos empresarios, pero hay una tensión planteada en el discurso. Es que hay una tensión y hay diferencias. Y qué bueno que hayan. Qué bueno que hayan diferencias. Si esta es una democracia. El problema no es que hayan diferencias, el problema es cómo se administran. Y hay un sector, hay un pequeño grupo empresarial, porque nosotros tenemos excelentes relaciones con el sector empresarial, pero hay unos dirigentes que son muy pocos, con una agenda política y electoral, que su objetivo es dañar al gobierno. Bueno, interesante. Le agradezco su visita, ojalá que pueda estar con nosotros más adelante y seguro. Le demos tengamos buenas noticias para darle noticias, seguro. Entramos en una fase crítica. Buenos días a todos y todas, felicidades. Bueno, gracias secretario técnico por estar con nosotros, por abrir esta nueva etapa de la entrevista en línea en su 4º año de aniversario, y estamos entonces en esta transmisión.